¿cierto? No, uno, pero no pilla micro, así que no es tan raro si se fue, porque no, si se queda hasta el final no pilla micro. ¿Cómo? Que hay un compañero que estaba antes, pero que muchas veces no pilla micros, o sea, siempre se va antes, entonces quizás se fue. ¿Y acá? Ahí falta. Creo que debe estar. Bien, buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Bueno, mi nombre es Fernando Torres, soy académico del Departamento de Ingeniería Industrial de acá. Colega de Felipe Muñoz, que estuvo en la primera parte del Bueno, el objetivo de esta asignatura es que ustedes puedan comprender y aplicar algunos conceptos y técnicas para evaluar proyectos y poder determinar cuál es si algún proyecto es conveniente de entenderse económicamente, o bien poder distinguir dentro de varias opciones cuáles proyectos pueden ser más convenientes. Bueno, ahora como metodología voy a presentar algunos conceptos, contenido de estas PowerPoint, presentación de ejercicios y desarrollo de ejercicios utilizando Excel en el laboratorio de computación del Departamento de Ingeniería Industrial. Así lo hemos hecho en las sesiones anteriores, porque ustedes no hicieron laboratorio de Excel, ¿no es cierto? Con Excel. Trabajamos con Excel, pero. En sus casas, digamos. Claro, en las casas los ejercicios los presentamos. Lo que pasa es que la segunda evaluación la hizo en mitad a mano, y el último ejercicio, que era un poco más largo, lo mandó a la casa para Excel. Ya. Ahora lo que hacemos es que las clases las vamos a hacer en el laboratorio, las hacemos en el laboratorio. Entonces presento los ejercicios y ahí hacen las evaluaciones, la alternativa, y ahí uno va haciendo los cálculos, etc. Aprovechando algunos recursos que tiene Excel para en términos de evaluación, yo actualmente hago 3 tareas. Después ponderación individual o armar entre 2 personas utilizando Excel y subir a la carpeta de tareas en ADN. Hay diferentes bibliografías sobre este tema, no todas dan a entender los mismos conceptos. Sin embargo, yo me apoyo en esta bibliografía, que es el Fundamento de Ingeniería Económica del autor Vaca, del año 2010. Incluso está en PDF, en internet encuentra ese libro en PDF. Ahí hay bastantes ejercicios, todos los capítulos y los temas tienen bastante ejercicio. Eso sí, como un libro mexicano tiene muchos conceptos, muchas interpretaciones más bien del área mexicana, y no siempre coinciden con las de Chile, pero ahí vamos a estar abordando esa situación. Pero la idea uno va a ir poder construir flujos que viendo los apuntes y algunos ejercicios de Excel del profesor, está haciendo un flujo hacia abajo, digamos. Entonces nosotros lo vamos a hacer hacia los lados, porque ahí se los voy a mostrar. En términos de contenido del curso, ahí voy a ver un poquito de evaluación económica versus evaluaciones financieras. Uno a veces se tropieza con este concepto,
no hay unanimidad de cómo se abordan esos dos temas. También una plantilla de qué es lo que son los estados de resultados. Cuando uno evalúa proyectos de inversión tiene que considerar la depreciación, así que ahí vamos a ver en los estados de resultados cómo interviene la depreciación. Y asociado a eso también a los estados de resultados uno tiene que tomar algunas decisiones o analizar en términos de la vida útil de los activos o la duración de los flujos, si van a ser 3, 5, 10 o los años que correspondan. Quizás hablaron del valor residual o valor de salvamento, que habitualmente está en este tipo de proyectos, la tasa de costo capital que se utiliza en este proyecto. No toda la bibliografía a la misma tasa de, cuando ustedes calculan el BAN, usan una tasa de interés, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo le llamaron a esa tasa de interés? Al I, digamos, el I minúscula, costo capital. De impuestos. Interés compuesto. El I, digamos, cuando uno hace Sí, cálculo del BAN. sí, pero, ¿El Leo? No, el I. no, tasa de retorno, no, espera. Tasa de descuento. Tasa de descuento. Tasa de descuento. Ah, ya usaron el costo. Es lo mismo. El costo de capital es lo mismo que tasa de descuento. Lo mismo que tasa de descuento. Y hay otros nombres que son sinónimos. Cálculos de flujo en los estados de resultados, en serio, utilizando los índices del BAN y TIR, que también ustedes estaban utilizando. Análisis de opciones de reemplazo de equipos. Hay varias opciones, hay alternativas, como por ejemplo, uno cuando está usando un equipo y cuando llega el momento de reemplazarlo, o bien tiene una alternativa. ¿Cuál es el momento de reemplazarlo? Entonces tiene dos alternativas, la proyección de los flujos del proyecto de la maquinaria actual o la instalación de maquinaria actual versus la nueva. Y ahí uno analiza dos opciones. Hay algunos métodos, yo creo que el método es calcularlos por separado y comparar cuál es la mejor opción, fijándose siempre en el lugar. Eso en general, en el esquema de los estados de resultados y los métodos hasta este punto, generalmente en los proyectos hay inversiones, hay flujos de ingresos y flujos de costos. Pero no necesariamente siempre hay inversiones y no siempre hay flujos de ingresos. A veces hay tablas, flujos, solamente donde se ven costos, por algunas características del proyecto. Entonces, en esos casos se habla de una expresión equivalente al BAN, pero el BAN considera ingresos y costos, y el costo anual equivalente solamente considera costos. Y por eso se llama el costo anual equivalente. Y también en las evaluaciones económicas o financieras hay evaluaciones con financiamiento bancario o sin financiamiento. Y también hay los intereses bancarios tienen un rol que jugar ahí, porque se descuentan impuestos, y vamos a ver también esa opción, ese ejercicio con evaluaciones financieras y con o sin financiamiento. Eso es más o menos el menú de los temas que vamos a ver. Esa es la evaluación con la evaluación financiera de un proyecto que en el último punto eso no pagaría impuestos o algo así. No, lo que pasa es que, a ver, el hecho que uno cuando hace evaluaciones y pide un préstamo bancario, por ejemplo, si uno lo hace en forma privada, uno paga los impuestos y el costo lo considera dentro de la evaluación. No tiene ningún beneficio, digamos. Pero en las evaluaciones económicas, cuando uno es una empresa, los impuestos se deducen, los intereses se deducen se restan del proyecto. Por lo tanto, no paga impuestos. O
O sea, el impuesto lo va a pagar, pero el interés se descuenta de los flujos. No así, eso es para las empresas, pero para el privado no. A eso me refiero. Entonces ahí juega una decisión que podría ser no rentable desde el punto de vista privado, pero cuando está privado, no privado de forma individual, pero visto desde el punto de vista de una empresa, ahí que tributa, ahí uno hace ese juego y puede descontarlo del pago de los intereses, no del capital, sino que de los intereses. Uno pide un préstamo para capital y un interés no lo paga. Se reduce los impuestos. A ver, las evaluaciones, yo aquí puse la evaluación económica y evaluaciones financieras. En el libro de Mata, ¿no? Cuando dice la diferencia de evaluaciones económicas y financieras, dice que las evaluaciones económicas son sin financiamiento y las evaluaciones económicas que usan un financiamiento bancario se van a llamar evaluaciones financieras. Entonces, según ese libro, si uno no recurre al financiamiento, a ese proyecto, a esa evaluación le va a llamar evaluación económica. Pero cuando sí recurre a financiamiento bancario, le vamos a llamar evaluación financiera. Esta definición no es universalmente aceptada. Entonces, ¿qué es lo que se entiende? Y aquí en el departamento aplican ese departamento que usa ese enfoque. Las evaluaciones, la diferencia entre una evaluación económica y financiera es que la evaluación financiera, tenga o no préstamos, van a ser financieras. Lo que lo distingue es que las evaluaciones se conoce el inversionista. Por ejemplo, si yo voy a hacer tengo un equipo, una instalación, y yo voy a ser el dueño del capital, y yo voy a evaluar esta alternativa, si me conviene una inversión o no, si es rentable o no, es que yo lo voy a hacer, o un inversionista con nombre y apellido, que usa financiamiento o no. Ese tipo de evaluaciones se llama evaluación financiera. Ahora, si uno tiene un proyecto y, por ejemplo, voy a evaluar si es rentable algún determinado proyecto donde el dueño de ese proyecto no se conoce, no sabemos quién va a hacer este proyecto, no sabemos quién va a hacerse cargo de ese proyecto, pero si bien lo vamos a evaluar, vamos a ver una evaluación, no sé, de algún tipo de producto que queremos evaluar para lanzarlo al mercado, pero no conocemos todavía quién se va a hacer cargo de esa inversión. Ahí se llama evaluación económica. Entonces, con eso quiere decir que no en todas las teorías, en todos los textos se entiende lo mismo por el mismo concepto. Nosotros aquí en este curso vamos a estar con proyectos con nombre y apellido, ¿no? Con la evaluación del proyecto vamos a saber para quién se lo estamos evaluando. ¿Okay? Entonces voy a implementar un proyecto, implementar algo alguna iniciativa en la región, pero no sabemos quién va a hacerse cargo de ese proyecto, pero queremos evaluar si es conveniente o no. En ese contexto, en este lenguaje más actual, se habla de evaluación económica. Pero si vamos a hacer una evaluación para una inversionista con nombre y apellido, en ese caso vamos a hablar de se habla de evaluación financiera. En nuestro ejercicio no vamos a lidiar con estas diferencias, pero al menos lo vamos a platicar. Profesor, lo que cambia ahí es el número de variables que considera. Sí. Porque al conocer al inversionista me imagino que uno puede considerar, él puede hacer esto, él puede no hacer esto, y me imagino que el primero es como más general, es el valor del proyecto en sí, ¿no? Digamos, claro, por ejemplo, si usted quiere hacer un proyecto, voy a sacar
pertenezco no sé, a alguna asociación y voy a generar un producto que no se usa, que no se conoce y que puede ser atractivo para que alguien se interese en generar la tecnología, en generar y producir ese producto, pero no conocemos todavía quién va a ser el inversionista. Entonces ahí se habla de evaluación económica. Las variables diría que no cambian. No cambian. También aquí no lo puse aquí, pero hay después lo podríamos comentar, también se habla de evaluaciones privadas y evaluaciones sociales. Evaluación, no sé si lo han escuchado, una evaluación privada o una evaluación social. La diferencia de una evaluación social y una evaluación privada es que la evaluación privada incorpora un área y un ámbito de acción. Por ejemplo, el ámbito privado, empresas de determinado tipo, digamos. Pero si en este desarrollo de un proyecto intervienen también otras entidades, no solamente la empresa, sino que incorporan otros factores, por ejemplo, el ámbito de la salud, porque el proyecto puede tener un impacto en la salud, en otras instituciones, uno no hace una evaluación de la empresa, sino que además de la empresa está incorporando otros factores, otros que intervienen en la evaluación. Por ejemplo, si yo voy a hacer un camino, ese proyecto de hacer un camino se evalúa socialmente porque hay costos, claro, en la construcción del camino, del puente, pero también hay beneficios de la comunidad, se puede generar más recaudación de más impuestos, aumenta la productividad del país, se pueden generar menos accidentes y eso se valoriza. Entonces, en ese contexto estamos hablando de una evaluación social. O sea, no solamente consideramos a una empresa, sino que también otros actores directamente involucrados que van a incidir en la decisión. Por ejemplo, en un camino, como digo, puede haber un puente, puede mejorar los flujos comerciales, aumenta el flujo comercial, eso genera mayores impuestos, recaudación de impuestos para el país, puede generar menores costos de transporte, puede generar menos... está hablando de la evaluación social, del aspecto social, por ejemplo, en los proyectos cuando uno postula fondos. Antes uno obviamente compensa de esa manera porque al final el Estado no le va a devolver nada concreto de plata. Claro, ya entonces hay un beneficio. Entonces hay ingresos y beneficios, hay ingresos y costos. Pero los ingresos se pueden traducir porque hay una mayor recaudación de impuestos para el Estado, una menor accidentabilidad, por lo tanto si hay menor accidentabilidad hay menos HH en los hospitales, menos remedios, menos personal de salud que involucre y eso va generando un impacto. Entonces no solamente afecta al inversionista, sino que también otros impactos positivos que puede tener en la comunidad. Una duda respecto a eso, en alguna medida, aunque sea indirecta, ¿eso necesariamente se tiene que cuantificar en dinero o no necesariamente? No sé si se entiende lo que le estoy preguntando. ¿Sí? Bien, en las evaluaciones hay que llegar a un número. En las evaluaciones, ya sean privadas o sociales, sean evaluaciones económicas o financieras, usted tiene que llegar con números. Tiene que tener números para determinar si el BAN es conveniente o no, es rentable o no. Ahora, que no se puede en algunos casos determinar los ingresos, tendrá que irse por otro camino. Pero hay que estimarlo. Yo me refería, por ejemplo, al que pone el dinero. Le voy a poner un ejemplo, porque usted quizá
con el ejemplo que le voy a dar, usted puede quizás determinar un valor para el Estado, pero yo primero voy a suponer que no. Entonces, por ejemplo, proyecto de compostaje, ¿ya? Ahí, digamos, lo que se va a reducir en cantidad va a ser que la gente va a sacar menos basura. Y bueno, si hubiera algún cambio, por ejemplo, quizás por, no sé, por impuestos de pagar, digamos, por el derecho de aseo, ya podría incluso disminuir, en ningún caso aumentar. Entonces, supongamos que ya incluso disminuye, el único beneficio ahí sería como el tema de los rellenos sanitarios, por no tener que utilizarlo, y eso sería un beneficio, digamos, desde el punto de vista medioambiental, pero en estricto rigor eso no se cuantificaría como ningún tipo de dinero o reducción de costos para el Estado. Incluso hasta podría ser al revés, digamos. Entonces, esa es la pregunta. No sé si tiene que, por ejemplo, ya yo soy el que está tirando el fondo en este caso, ¿tiene que el valor venir para mí o puede ser, digamos, para literalmente un valor social, digamos, que no va a volver en plata para mí, pero estoy haciendo un beneficio para la sociedad? Ya, es que ese beneficio hay que tratar de cuantificar. ¿Ah? Diferente es que en algunos proyectos no hay beneficios. ¿Ah? Ya, por ejemplo, no sé, la municipalidad es que voy a implementar una norma y esa norma significa hacer inversiones, voy a tener que hacer certificaciones, que voy a tener un flujo de costo o de egreso a lo largo del tiempo. Pero la municipalidad no va a ganar ni un peso más, digamos. ¿Okay? A lo mejor es muy difícil llegar a determinar esos ingresos. Entonces ahí derechamente uno tiene dos caminos. Si no considera los ingresos, porque bastante tangible, bastante claro, en que voy a tener costos por implementar, voy a tener una inversión, voy a tener capacitación, voy a tener que gastar dinero en mantener la certificación y no tengo ingresos claros. ¿Okay? Entonces ahí yo evalúo solamente considerando los costos. Esa es una opción. Y eso se usa con el CAE, el costo anual equivalente. Ahora, también está la opción que el hecho que uno implemente alguna norma, uno pueda generar ahorros. Entonces, si antes gastaba 10 remas de papel, ahora usted va a pagar 5, ese ahorro de 5 usted la considera como ingreso. Sí. Como ahorro. Usted antes gastaba tanto de luz y hace los cálculos y va a gastar menos, y ese ahorro uno lo puede colocar como los ahorros en la flujo de los ingresos. Entonces, ahí una misma situación se podría evaluar solamente en términos de los costos, y otra persona podría evaluar la misma situación, pero estimando ingresos como ahorro. Eso también se utiliza. Entonces, igual se puede evaluar un proyecto solo con los costos, igual, digamos, quizás pasarlo, porque sea más costo que... Claro, Ya. entonces yo lo puedo evaluar solamente con los costos. Gracias. Eso. Ahora, usted me dijo alguna cosita que yo quisiera precisar, y me ha tocado vivir. Yo, además, como académico ahora, desde hace 3 meses atrás, me tocó cambiar de la saqueta académica a la administrativa. ¿Ah? Estoy en el área de la dirección de formación continua en la universidad. Entonces, uno de los primeros desafíos y situaciones complejas que me tocó es que la universidad tiene, se gana un proyecto, hay convenios con el Ministerio de Educación en que hay que hacer este proyecto de capacitar a muchas personas y profesores de las regiones del Biobío y del Ñuble. Y el Ministerio pone 170 millones, este año con 170 millones de pesos para eso. Entonces, la idea es, ahora, si uno pregunta, ya, el gobierno del Estado colocó tantos millones para eso, y una de las cosas, argumentos muy frecuentes, no es que la universidad es un beneficio social, así que no nos preocupemos de los ingresos, de un beneficio, o los ingresos son una cosa de beneficio social, así que gastémonos. ¿Ah? Entonces eso, en la universidad, en algunas facultades está más posicionado ese concepto, pero yo digo que no. O sea, habían dos formas de mirar el tema, y se los comento. Si uno va a realizar una actividad y tiene costo,
de los costos que cabe el proyecto, y el proyecto estaba acotado, entonces el proyecto se ponía con lucas. Y también prohibía que se financiaran actividades con la labor de los académicos que eran de la universidad. O sea, si usted es académico, no puede recibir ingresos del proyecto. O sea, de los 170 millones no pueden ir por ningún motivo a una persona que trabaje en la Universidad de Biobío. Sí, contratando personas externas. ¿Ah? Entonces, al final, se traduce en que, aun cuando uno tenga que hacer labores administrativas, tiene su costo. Si el tiempo de la secretaria, que tienen que coordinar, tiene su costo. Entonces, ¿ese costo lo va a financiar estos 170 millones? No. Entonces, el Estado no paga el HH. Entonces, ahí yo estaba un poco receloso en aceptar este proyecto. Pero otras personas no, es que en concreto lo que estoy diciendo, el proyecto va a generar costos por la operación de transporte, contratar relatores, etc. Y ahí se fueron los 170 millones. Pero también la universidad tenía que hacer actividades administrativas propias que le va a consumir, supongamos, 10 millones o 20 millones. Pero no forman parte de sustento. Entonces, oiga, pero si yo saco la suma, digamos, estas personas, en vez de estar realizando una labor productiva, van a tener que disponer de su tiempo para esto que no le va a retribuir nada, digamos. Entonces, el argumento que me encontraba es que nosotros hacemos una labor social, ¿no? Si el hecho de que uno haga una evaluación social no significa que salga para atrás, ¿no? Entonces, ese es un concepto que la evaluación social está mal entendida, ¿no? Ahora, yo le digo, mira, ok, y el tema es bien complejo. Ahora, si usted me dice y me respalda con algún estudio previo que me diga que el hecho de hacer capacitaciones en las regiones, producto de ese hecho, se van a matricular alumnos a la universidad en cualquiera de sus carreras, por ese hecho que estaba recibiendo el beneficio su papá, por ejemplo, ahí se quita la cara, ahí se quita la cara. O sea, a la universidad le va a llegar un beneficio social, un beneficio, un ingreso, a través de una mejor matrícula, más matrícula de alumnos, por ejemplo, o que nos contraten un proyecto pagado producto de este hecho. En fin, tú haces una actividad, generas todos estos costos, pero tienes que esperar un beneficio. ¿Ok? Porque la universidad me decía, el jefe de finanzas, es que hay que pagar luz, hay que pagar sueldos. Entonces, ¿dónde sacamos esa plata? ¿de dónde sacamos esa plata? Digamos? Entonces, y tienen razón, porque en finanzas, oye, yo tengo que pagar sueldo, y si tú quieres hacer un proyecto que te va a gastar esta cantidad de plata, y además nosotros tenemos que tener gente, tenemos que pagar guardia, tenemos que pagar todo esto, lo lógico es que eso, por último, que esa forme parte de eso, no finanzas. Sí. Pero hay muchos proyectos que se llaman unos proyectos FIC que tienen esa limitante. O sea, están hechos para el Estado, que gane el Estado. ¿Okay? Al Ministerio de Educación le interesa con mucho. los FEC. ¿Ah? ¿Las universidades no ganan nada con los FEC? O sea, digamos, pierden derechamente. Pero es que yo tengo una duda, no soy, ¿Sí? pero se supone que la Universidad de Biobío es estatal. ¿Sí? Entonces, ¿no debería ser proporcional a la ganancia del Estado como beneficio? No. Entonces, aquí caen varios proyectos. Entonces, cuando me llegó este proyecto en la primera discusión, ok, de esos 170 millones que usted nos destina para hacer estos proyectos, ¿qué pasa si yo esas tareas las hago y no gasto 170? Por mi eficiencia, yo la hago en 150 millones. Esos 20 millones que me ahorré, ¿vuelven para la universidad? ¿Esos proyectos que estaban ahí? No, esos se devuelven al Estado. Esos proyectos CPIP del Ministerio de Educación. Hay varios proyectos hay varios proyectos en la cual
si tú no lo usas, ese saldo lo tienes que devolver. Sí, no sé las condiciones. Entonces hay un concepto de evaluación social o del rol social de la universidad en general, instituciones, que se malentiende que por ser social no se preocupe por los costos. Oye, no se preocupe por los ingresos, porque está haciendo una construcción social. Eso es un concepto mal entendido. O sea, un alumno de evaluación de proyecto que realmente haga esa defensa va a tener problemas. ¿Okay? Entonces, diferente es que uno haga un esfuerzo por estimar esos ingresos. Pero el mito, profesor, se supone que es que la universidad lo haría por el prestigio, digamos, de liderar un proyecto y como... Mira, es muy difícil de cuantificar en todo caso. es difícil de cuantificar, pero también hay un tenecera política, digamos. Por ejemplo, si a mí me dicen que si este proyecto no lo hago, si yo no hago este proyecto, porque me estoy mirando los ingresos y los costos y veo que no hay ingresos para mí, pero si a mí me dicen que, o al rector le dicen, ¿sabe qué, señor rector? Yo le voy a disminuir las remesas del Ministerio de Educación a la Universidad del Biobío porque usted no hizo el proyecto, Claro, voy a salir para atrás si quiere. Claro. Entonces, y eso también salió a colación. Es porque una variable que hay que pero analizar. ahí estaría el motivo para hacerlo. O sea, Claro. ahí habría una justificación Ahí clara de hay por una qué se hace. justificación. Entonces, y la universidad tiene proyectos, tiene 37 proyectos hoy día en circulación, de diferentes naturaleza. Uno de ellos son estos proyectos que generan poca plata. Y a mí como formación continua, cuando son cursos que, bueno, si necesitan certificados, los certificados no salen así de la magia, sino que hay que tener libros de clase, hay que tener un buen registro, hay que tener registro de los datos, hay que cotejar el nombre y el root de cada participante con el certificado de nacimiento, hay OHH invertida, digamos. ¿Y quién me paga esto? Nadie lo paga. Entonces, ese tipo de negocio trato de no hacerlo, porque me voy a llevar todos los costos. ¿Y quién se los gana? ¿Quién gana eso? No ganan los profes, ganan los relatores. Los relatores son los que se llegan los ¿Y la universidad no tiene como algún grupo, no sé, por ejemplo, no sé, el Virginio tiene el núcleo, la Católica igual tiene un grupo ahí como de, que es como aparte de la U, pero aparte, entonces como una figura para que puedan contratarlo a ellos? No, aquí hay áreas de proyecto, pero aquí la universidad, como es estatal, tiene una serie de restricciones. Tiene restricciones y no son las mismas restricciones para los académicos que para los administrativos, ahí hay diferencias. Yeah. ¿Okay? Profesor, disculpe, pero que usted anteriormente mencionó algo importante que si hagamos el mismo ejemplo de la universidad. Yo tengo entendido que tiene un proyecto de hacer un observatorio, ¿no? Sí. Ya. Si lo toma, por ejemplo, y no sé, monetariamente no es conveniente, hipotéticamente. Pero eso sí va a traer muchos alumnos, como bien dijo usted. Sí va a ser conveniente. Ahí sí. Claro. Y ese observatorio, el gobierno regional se pone con la gran parte de las lucas. Claro. Pone las lucas, digamos, para que gracias a eso funcionó. Y lo mismo está pasando con la implementación de la carrera de medicina en Chillán. Tiene bastante inversión que viene del gobierno regional para eso. Ahora, efectivamente, claro, si yo voy a tener un planetario y que eso me va a traer mayores alumnos y eso, ya, pero muéstreme cuánto. Haga una estimación criteriosa. Ahí sí. De hecho, una vez a mí me tocó aquí en la región, se juntó lo que era Fundación Chile, la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción y la Universidad del Biobío Chillán, para instalar y desarrollar un centro de inocuidad de los alimentos. Entonces, es un proyecto que en esa época eran como 350 millones de pesos, que las platas las ponía el SAC. El SAC ponía. Y a mí me tocó hacer la evaluación económica. Nosotros hacer la evaluación económica.
Entonces tuve que hacer, llegar al punto de ingreso y costo, con la tasa de descuento y todo, y calcular el margen. Entonces, claro, o sea, el proyecto no se había hecho aquí en Chile, pero en definitiva había que una inversión, los 350 millones se iban a gastar en equipo, en viaje, en capacitaciones, para toda la industria de los quesos, de los papas, de los títulos, para que se desarrollara la inocuidad en la región del mundo. Entonces, cuando me llegué a tener, los costos estaban claros, hay que saber, pero el punto era de los ingresos. Así que recuerdo que estuve como una semana metido en internet para buscar ideas de cómo podía llegar a un número para estimar los ingresos. Y buscando, encontré alguna información. Mire que en el estado de no sé cuánto de Estados Unidos había un proyecto similar y se llegó a estimar que los ingresos para el Estado eran de tantos millones de pesos, de dólares, de esas características. Entonces lo que hice fue, hice unas extrapolaciones en términos de la cantidad de población que había en ese estado, con la de la región del Biobío, con la tasa de la industria, y ahí esos ingresos que decían allá, yo los estimé e hice una asociación acá. Entonces, y fundamentado, esto no lo digo, lo hice el paper de tal razón y fundamenté ese criterio. Y ahí fue descubriendo que también eso se generaban ahorros en salud, porque había menos intoxicados, por menos gastos, etc. Entonces, fui al Servicio de Salud de Concepción y le dije, a ver, ¿qué pasa con la reducción de las enfermedades? ¿Qué es lo que implica que una persona caiga al hospital? Y ahí tenían clarito, mira, se van a gastar tanto H en médicos, en enfermeras, en esto. Y la cantidad que hemos tenido son más o menos en el último año. Entonces yo me agarré de esa cifra, entonces esos ahorros de sueldo, de enfermera, de equipo, etcétera, hice una estimación. Entonces junté ese valor con los 28 y armé y propuse mis ingresos, mi estimación de ingresos para mi proyecto. Y como los costos ya estaban menos claros, calculé el IVA. Ahora, eso en términos técnicos se conoce como, en inglés usan un término, se llama carril documentado. O sea, estimaciones fundamentales. Entonces, ¿cómo el SAC autorizó esto? Entonces, el SAC toma este estudio y se lo envió al Departamento de Evaluación de Proyectos de la Ingeniería Industrial de la Chile en Santiago. Y ellos son los que analizan si mis criterios eran válidos o no eran convincentes. Entonces dijeron, este razonamiento, esta estimación de costos y en la estimación de ingresos que se hizo son razonables. Entonces los pares te dicen, esto tiene sentido o no. Pero tuve que dar fundamental. Entonces, las tasas de crecimiento, hice tasas de crecimiento, no sé, los datos históricos y hice una tasa de crecimiento del desarrollo industrial de la región. Esta estimación de ingresos, mire, son según el paper, de estos papers publicados en tales revistas, con todo el detalle, indican estos volúmenes de ingresos. Entonces así llegué a determinar. ¿Y no aprovechó de sacar su paper loco? Si se dio toda esa pega, tiene pinta de pega de paper. Sí, mira, la verdad no estaba en esa, pero hay otro que lo aprovechó. Que era un directivo que quería hacer un MBA. Entonces nos pidió permiso. Oye, aquí en la universidad trabajamos 2 personas. Yo me encargué de la parte de evolución económica y mi amigo en la parte técnica, venía de Canadá, tenía conocimiento de esta cosa, así que al final este directivo quería hacer un MBA en la universidad privada y nos pidió autorizar, oye, nosotros podríamos usar ese proyecto para jugar algunos datos para nuestro tesis. Échale nomás, si ustedes pusieron la plata. Sí, le sacaron. Usaron eso, estaba. Ahora, como publicación en ese año yo no estaba muy compenetrado en realizar publicaciones, cosa que después cambió, digamos, después de varios años después
Yo tomé el tema de las publicaciones y aprendí a publicar y empecé a publicar. Entonces ahí aprendí, digamos, cómo uno debe publicar. Entonces las primeras artículos, los pares evaluadores te sacaban, ¿no? Entonces, porque uno no tenía una metodología de info. Yo esas respuestas negativas que recibí al principio las tomé como una retroalimentación. Entonces decía, ¿por qué está diciendo esto? Y después, es que yo estoy débil en metodología, así que me agarré un libro de metodología de investigación, por eso me están criticando. Entonces, armé mi método. Y ese método lo empecé a mejorar, empecé a mirar varias partes, fui a descubrir varias cosas, entre ellos encontré papers de cómo hacer papers. Y armé mi propio método. Y en el departamento de ingeniería industrial yo no soy doctora, pero en el departamento de ingeniería industrial soy el segundo en productividad científica. Y yo tengo varios colegas doctores, pero ellos están bastante más abajo de mi productividad. Yo llegué a producir una publicación Cielo y 12 publicaciones, una ICI y 12 publicaciones Cielo, además de otras revistas de corriente principal que son de una tercera categoría, y eso me posicionó en el segundo lugar del departamento. Entonces mis colegas que son doctores y todas las cosas tienen 0 publicaciones, otros uno, lo más, digamos. Y lo que hice, y como ya conocía la metodología, se la transmitía a mis alumnos memoristas. Entonces, mis alumnos memoristas, le digo, en el capítulo 1, todos mis alumnos memoristas hace como unos 10 años tienen el mismo temario, diferentes temas, pero todos siguen el capítulo 1. Y le dije, en el capítulo 1 se hace así, y usted tiene que responder estas cosas. En el capítulo 2 hace estas cosas. En el capítulo 3 usted tiene que hacer esto, tiene que buscar esta información. En el capítulo 4 tiene que hacer eso. En el capítulo 5 son los resultados, y los resultados se presentan de esta manera. Y en el capítulo 6 usted discute los resultados y las conclusiones. O sea, todos mis alumnos memoristas tienen esta estructura. Y para que me entiendan, yo redacté un instructivo, que le llamo instructivo para mis memoristas. Tiene como 15 o 16 páginas. Si ustedes lo tienen, me avisan y se lo subo al resto. Entonces, ¿por qué? Porque los alumnos se demoran. Claro, porque el capítulo 1 tiene un objetivo, el capítulo 1 tiene un objetivo, el capítulo 2 tiene otro objetivo. Y todos están relacionados. El capítulo 3 tiene otra razón de ser. Eso. El capítulo 4 está relacionado y apunta a ser eso. Entonces, y eso uso la misma metodología que es para la investigación de ciclos de soya, así que esa metodología me tributa, digamos, para poder desarrollar un tema, para publicar algo. Va en esa misma dirección. Pero es un método. Así que a veces me han pedido que les dé una charla a los alumnos memoristas, pero en el caso de ustedes, también hay una. O sea, ¿por qué los alumnos se demoran? Porque pierden mucho tiempo haciendo cosas que no corresponden. ¿Por qué? Porque no está claro el 1. Entonces mi alumno, mándame el capítulo 1 y yo le digo sin observación. Pero no me manda el capítulo 2. Ahora mándame el capítulo 2. Entonces, excepcionalmente a veces llega un despistado que llegó el profesor, me inscribí hace 6 meses en la memoria y aquí está la memoria. Yo le digo, necesito el capítulo 1. Y después vamos a tratar el capítulo 2. Entonces los profesores que reciben toda la memoria de un viaje, mis alumnos me han celebrado. ¿Cómo saben si los objetivos están mal puestos? ¿Cómo sabes tú que los objetivos están? ¿Cómo se lo hace al alumno cuando está terminando que el objetivo está mal? En el fondo,
todo tiene un método. ¿Cómo se hacen los capítulos? Lea el instructivo para que no aprendamos, para que lleguemos. Las tecnologías aumentan, mejoran bastante hoy día. Cada vez me gusta más el chat que veremos. Ayuda La bastante. dificultad. Filtro, digamos. Ya, bueno. Por ahora voy a mostrar lo más. Bueno. Mire, aquí, cuando uno hace una evaluación económica, una evaluación general, usa este formato, este de estructura. Entonces, con el profesor usan como una columna. No, pero lo que se hace, eso es para entrar a manejar el capital presente a futuro, futuro a presente, calcular el margen, obvio, con tener claro el efecto de la tasa de interés, eso les permite quedar claro que el 100 pesos de hoy día no es lo mismo, no vale lo mismo que 100 pesos mañana. ¿Ok? Entonces, en esa primera parte del curso le dieron esa. Ahora vamos a evaluar un proyecto. Y un proyecto significa que usted quiere hacer algo. Y ese algo cuesta. Usted quiere comprar una máquina, quiere comprar un terreno, lo que sea, va a necesitar una inversión. Y esa inversión va aquí en el año 0. Aquí me faltó poner el 0, pero en el año 0 va la inversión. 0. Y todos los flujos se notan al final del año. O sea, este 440 significa es el ingreso que se va a obtener al final del año. Al final del año. Entonces, todos los flujos que ustedes van a ver van a tener más o menos esta estructura, que es un flujo más completo. Entonces, primero hay una inversión. Bueno, lo primero que uno tiene que decidir aquí, ¿cuál va a ser el horizonte? Aquí dice 7 años, pero podría ser 3 años, 6 años, 20 años. Esa es una primera definición, un primer análisis. O sea, voy a evaluar un proyecto a cuánto, a 3 años, a 2, a 3, a 4, a 5, a 10. Esa es una buena pregunta. Entonces ahí hay un análisis que hay que hacer. Todos los ejercicios dicen, evalúo esto en 10 años, pero a mis memoristas cuando implementan algo hacen una evaluación y ¿cuál es el horizonte? Analícelo, de alguna razón de por qué va a ser a 5 años o a 6 años. Eso es una inversión. Después viene la inversión. La inversión habitualmente se coloca en el año 0, porque es algo que se va a colocar al principio, independiente que en los próximos años podían realizarse inversiones. Puedo hacer una inversión, un grueso de inversión aquí y otra parte por aquí o por acá. Pero ahí esas inversiones van con signo negativo. Y después vienen los ingresos. Si el proyecto hoy día genera un ingreso, bien, entonces habrá un valor en el año 0. Pero habitualmente los ingresos comienzan en el año 1. Al final de que se implementó el negocio y usted lo evalúa, ya, y a partir de ahora empieza a correr el taxímetro. Pero para que comience a cargar, usted tuvo que haber comprado algo, pero mucho antes. Entonces, por eso vale el año 0. Entonces, disculpe, consulta, si usted evalúa un proyecto, no sé, con X cosas que usted quiere producir, pero es algo que ya tenía, no sé, una máquina X que ya tenía, las microondas, no sé lo que sea, eso igual usted lo cuantifica. Pero usted tiene una máquina que ya está ocupando, ¿cierto? Y la comienzo a evaluar ya, ¿qué va a evaluar? Va a evaluar producción. Voy a producir tal producto con esta máquina, ¿cierto? Sí. Esa máquina que compró antes. Entonces, la comienza de aquí. Hoy día, voy a hacer un proyecto a 5 años con esa máquina que ya tiene y se proyecta a los 5 años. Aquí voy a tener ingresos. Voy a tener ingresos a partir de aquí hacia allá. Los ingresos que me va a generar esa máquina. Bueno. Después tengo los costos, el costo de mantención, el costo de operación, costo de gasto administrativo, ¿cierto? Costo.
aquí viene lo que te interesa, la depreciación. La depreciación. La depreciación, la depreciación es reconocer el costo que va perdiendo la máquina. ¿Ah? Por lo tanto, si usted tenía una máquina que costaba 1.000 y tenía una vida útil de 10 años, 1.000, significa que por concepto de depreciación se le puede ir depreciando 100.000 pesos año a año. Por lo tanto, la máquina en el año 1, en el año hoy día, le va a costar 1.000. Pero para el próximo año yo le reconozco que su máquina no vale 1.000, vale 900 nomás. Entonces, cuando usted pensó hacer un negocio con una máquina que tenía, por concepto de depreciación, usted tiene que precisar cuándo se compró la máquina. Se compró a 3 años. Por lo tanto, por concepto de depreciación, yo le voy a cargar solamente a partir del 3er año hasta la vida útil de la máquina. ¿Ok? Entonces no voy a cargar todo el costo de la máquina nueva, solamente el valor que tiene la máquina producto del desgaste. Ese valor se llama valor libre. O sea, usted compró una máquina que costaba 1.000, pero al otro año le va a costar 900, ese 900 se llama valor libre. Y ese valor libre, cualquier contador, valor libre. Y de hecho se hace un registro. Las instalaciones tienen un valor libre. Es decir, estas instalaciones costaron cuando se instalaron 1.000, pero después que ha pasado los años, ya cuesta menos. ¿Sí? Cuesta menos. O sea, usted se sabe. Aunque sea un bien raíz, siempre aumentan más que... En algunos casos, algunos terrenos tienen un cambio. Entonces, ahí usted va a ver la tablita del impuesto interno que le dice para las máquinas, usted la depreciación. Las máquinas, los equipos, las instalaciones, y hay así una lista de cosas. ¿Okay? Y además le dice la vida útil de esas cosas. Y de ahí va a decir, esto es 7 años. No 7 años. Y la depreciación es este método. ¿No? Y de ahí sale esta columna, que es la depreciación que está con signo negativo. Es decir, le estoy reconociendo que en mi proyecto le voy a descontar el desgaste que tiene la máquina. ¿Okay? Después calculo la utilidad antes de impuestos, que es la suma del positivo menos el negativo, y tengo una suma de impuestos. Y ahora le aplico el impuesto que se paga en cada país define. Hoy día el impuesto es del orden del 27%. Entonces, ¿qué es lo que usted va a pagar de impuestos? Su proyecto, ¿qué impuesto va a pagar? Hoy día es 27%, aquí en este ejercicio dice 30. Había 30 porque el ejercicio decía 30. Entonces yo calculo el porcentaje de impuesto que tengo que pagar, hago la diferencia, y esto se llama utilidad después de impuestos. Y después, ahora, le restituyo la depreciación. Esto que está con signo negativo, ahora se suma, esto que está con signo negativo, ahora se suma acá. Se suma la depreciación. Primero la reconocí, el desgaste viene a ser como un beneficio. Y aquí se lo recibo. Ahora, esa máquina que usted la compró, si la vendo hoy día o la vendo el próximo año, va a valer algo. Ese valor que tiene la máquina después de años de uso se llama valor residual. Y ese valor residual, ese valor que tiene, usted se lo suma en los últimos años del periodo. O sea, el valor de la inversión y esta depreciación tiene directamente relación con este valor residual. Pero profe, usted le suma el valor residual al valor que usted puede vender la máquina. Ese es el valor residual. Ya. Ahora, ¿cuánto es el valor residual? El valor residual es el valor que usted va a considerar como posible venta del producto al final de la vida útil, ¿no? O sea, si yo tengo esa máquina tiene una vida útil de 5 años,
a los 5 años esa máquina no va a valer cero, no va a valer cero. Ya. Por último, esa chatarra se la compran como fierro. Ah, ya. Y ese es el valor Ya. residual. Ahora, ¿qué porcentaje es el valor residual de la máquina? Hay diferentes criterios, algunos consideran un 5%, otros 10%. Bueno, hay un valor, pero no va a haber. Es un valor que uno estima. ¿Ah? Entonces, al final del periodo, el producto va a valer menos, va a tener un valor, no va a valer cero. ¿Ah? Por último, ese valor alguien se lo puede comprar a un determinado precio. Por último, el kilo del fierro. Sí. Eso tiene un valor. ¿Ven? Ya. Eso es lo que se conoce como valor residual. Pero eso va a ser un ingreso para su proyecto. Y después calcula los flujos, hace toda la suma y resta, y esto se llama flujo neto de efectivo. Digamos. Ustedes lo explicaron con Felipe otro nombre, tiene varios nombres, pero en el fondo es la suma y resta de todo lo que de los valor net, flujo neto. Yo no uso flujo neto de efectivo. ¿Sí? Entonces aquí debería haber estado con rojo esto porque menos 200 y generó un ingreso este proyecto ahí, la diferencia está con signo negativo. Entonces ahora yo calculo el VAN. Y el VAN me dice que es 553.000 pesos a una tasa de descuento del 20%. Ahora, ¿por qué 20%? Ese es el criterio que usted va a tener que en el mundo real precisar. A ver, ¿cuál es la tasa? ¿Cuál es la mínima tasa de interés que se ¿Flujo puede de aplicar caja? al proyecto? ¿Podría ser flujo de caja ese? ¿Sí? Ese, entonces. Flujo Ahí, neto efectivo. ya. Flujo neto de efectivo. Claro. Flujo neto de caja. Profesor, los ingresos son todo lo que se está en el fondo Generando dinero que está llegando. Digámoslo Sí, así. sí, Claro. sí, sí. Podría, habitualmente, los ingresos se colocan aquí, pero aquí en este ejemplo que lo rescaté, Claro, ¿sí? hay un- Apareció un ingreso aquí de... Claro. Ahora un negocio, 500.000 y empezaron a traer harta ganancia. Bueno, después igual Después- de los costos. Claro, ahí... Esto Esos va a son los depender- costos de, qué sé yo, por ejemplo, materia prima, cosas así. Claro. Claro. Contratación de personal adicional, Claro, costo de mantención, si cuando veamos reemplazo, arriendo, eléctrica, todo. todo. Profe, ¿dónde se cuantifica la plata que, a ver, cómo decirlo para que no suene tan vulgar, pero como la plata que le sobró? Si usted tiene un capital de 1000 y le sobró 100, A ver, si usted tenía un capital De que mil. lo invirtió, digamos. sí, hizo un negocio, etcétera, y le sobró 100. Simplemente, lo suma ahí, lo que sobró. ¿Qué le dijo Felipe que significaba el PAN? Claro, es el valor Ya, del- Es la riqueza La riqueza. adicional que queda tu proyecto Claro, sí. si estás considerando que los flujos se lo invierten a un 20%. Ya. Sí. se volvía el dueño. Eso es lo que queda al dueño. Suponiendo, y aquí tiene varios supuestos, voy a suponer que los flujos se mantienen en términos reales, digamos, Sí. en términos reales. Entonces no va a considerar el impuesto, la inflación. ¿Ah? Para tener una idea de cómo va a ser tu proyecto, si es rentable o no. Profesor, disculpe, el banco está ahí en de todos los 7 periodos. Al periodo. Desde el 0 hasta el 100. Hasta allá. Desde el 0 hasta el 100. Entonces uno calcula, en el fondo calcula el flujo, la actualización. Todos estos flujos, aquí son, estos flujos, o sea, este no vale lo mismo que esto, porque se pasó un año, así que se desvalorizó. Entonces lo que hago yo, tomo todos los flujos y lo actualizo al año 0, que está ahí, digamos, de ahí. Actualizo todos los flujos al año 0 Claro. y le resto la inversión. En los flujos que estuve viendo ahí con de Felipe decía más porque esto estaba con signo negativo. ¿Ok? Pero si esto está con signo positivo, es inversión,
así que hay que restarle menos eso. ¿Ok? Entonces el VAR lo que hace es toma, no del año cero, de aquí, actualiza todo y al actualizarlo corresponde a esta columna y le resta la inversión y ese es el VAR. Y el TIR que también se suele calcular es ver cuál es la tasa que se están reinvirtiendo estos flujos. Entonces, si la TIR es 30%, significa que sus flujos tienen genera una mayor rentabilidad. Ahora, entre el VAN y el TIR hay que creerle al VAN. El VAN es, algunos dicen que se usa el VAN y el TIR porque esto dice que es rentable y el TIR dice que es factible, pero la forma de calcular el TIR, digamos, genera más de alguna solución, así que cuento corto, hay que fijarse en el VAN. ¿El VAN toma más variables también? ¿O no? No, si el VAN lo único que hace es actualizar estos flujos que tengo acá. Así que si usted me pregunta qué variables consideran, todas esas están acá. Bueno, ahí ¿cómo se llama? Ahí se considera en el VAN el valor de la depreciación que va a ser producida en el tiempo. Aquí está, claro. El VAN aquí está considerando la pérdida de valor que está sufriendo el activo. Ahora, esa pérdida de valor es una pérdida contable que no necesariamente refleja el verdadero desgaste que tiene la máquina. ¿Ah? Entonces, aquí hay una depreciación lineal, todo igual, ¿no? Entonces, en el país existen dos métodos de depreciación: lineal y acelerada. Es decir, si usted tiene una máquina que va a tener una vida de 7 años, usted se programa, considera los 7 años y calcula la depreciación lineal de todo ese periodo. Igual. Depreciación acelerada significa que esa máquina, por su uso, va a tener un uso muy intensivo al principio y menos al final. Entonces le permito que esa depreciación, en vez de hacerla en 7 años, yo la haga en 3. Es decir, si yo usara una depreciación acelerada, significa que la máquina, por su uso, porque está los típicos autos de arriendo, a los autos de arriendo están 2 años, ¿no? Y después chao. O sea, porque tienen una intensidad de uso muy alta, digamos. Una máquina que esté sometida a un ambiente muy de alta corrosión, le permiten que ustedes la deprecien en forma más rápida. Entonces, obviamente, los volúmenes de depreciación van a ser más grandes que 60. ¿Ok? Entonces, esta depreciación que está acá, la voy a concentrar, supongamos, en 3 años. Pero la depreciación van a estar en estos 3 años, y para allá, 0. Entonces, yo le permito que usted la deprecie en 3 años. Y ahí es donde el impuesto interno pone ojo. Entonces, está reglamentado, como se lo voy a mostrar después. Mire, esta máquina tiene horizonte 5 años, acelerado tiene 2 años. Pero está establecido. Está establecido. Entonces, eso le permite a usted depreciarla por 2 años. El caso de que uno, por ejemplo, la empresa igual tiene que haber, la máquina está clara que la máquina produce directamente, ¿cierto? Pero también hay elementos indirectos como por ejemplo camión o transporte o camioneta. ¿Eso también se pone en la depreciación que se hizo? Si es suya, los camiones sí. De la empresa, no, claro, de la empresa, digamos. Sí, porque el contador tiene que llevar todo el registro del contador. Tiene que, o sea, usted tiene máquinas y camiones. Claro. Entonces, usted tiene que tener un registro de cuándo compró las máquinas y cuándo compró los camiones. Y le va a preguntar cuál es el valor de depreciación de los camiones y de los equipos. Claro. Y usted lo suma y lo coloca ahí, digamos. Pero el impuesto interno se va a meter en detalle y tiene que explicar.
Porque si usted declaró una máquina que tenía una útil de 7 años, pero la empezó a ocupar por acá, digamos, y resulta que tiene flujo hasta por aquí, hasta aquí, no, pues si la máquina se depreció hasta aquí nomás, hasta aquí. Así que no se puede estar aumentando los flujos porque estos de sus últimos 3, usted lo ocupó acá, porque la máquina se ocupó hace 3 años acá. Claro que si uno le sube el valor todo de la depreciación, el fondo va a reducir impuestos. Exactamente. Entonces, por eso, claro, si yo le subo la depreciación, entonces por eso, y si no, multa. Entonces, por eso tiene que estar bien ordenado y cuando le hacen la auditoría de repente usted no se cae y lo investiga, ¿qué es lo que buscar? Estas cosas. Entonces tiene un registro de depreciación de acuerdo a la ley, ya sí. Y después va calzando los números. ¿Cuál es la justificación que en el mes esté pagando este impuesto? ¿Corresponde el impuesto que tiene que pagar? ¿Este que está aquí? Claro. ¿Cuál es la trazabilidad que tiene ese pago? Así que, bueno, de esto se trata esta segunda parte del curso, digamos. Entonces, más casos aplicados con flujo. Entonces vamos a volver a hacer un ejercicio de cálculo de BAN y primero un cálculo de depreciación. Esta tablita la vamos a ir haciendo más compleja a medida que vayamos a la sesión. Por ejemplo, aquí no dijo que la inversión es con financiamiento. Aquí está asumiendo que es capital propio. Pero si usted pide un préstamo, aquí le va a aparecer otra fila. Claro, está ahí un interés. El interés, y ahí hay un cálculo bien simpático que La usura. entonces ahí a medida la última tabla que van a hacer ustedes es bastante más completa que esta, pero yo ya hice la estudié, la compré. Al principio me costó porque el libro no me gustó mucho la explicación que daba, pero ahí le encontré el asunto, digamos, así que lo vamos a... Al principio cuesta entenderla, pero no... ¿Esos ejemplos los va a subir a la... Estas diapositivas están en ADECA ya. Ya. Todos los ejercicios van a subirse ahí. Pero este PowerPoint ya está en ADECA. En la carpeta dice apuntes 2. En ADECA. Oye, el sábado ustedes tienen clase, ¿no? No se sabe todavía. Oye, en mi caso particular, por esta vez, el sábado no voy a hacer clase. Este sábado. Pero es probable que no se haga de todas maneras. O sea, nos dijeron así de manera informal que nos darían el sábado por el tema del feriado del viernes, como para que tengamos, para que disfrutemos algo, digamos. Sí, va a Disfrutar. Más Hay que trabajar. El sábado. Hacer valer. Voy a dejar un poco de relleno. Nada más. ¿Qué vas a hacer en otras cosas? En ese lunes nos volvemos a juntar aquí. Sí. Profe, ¿hoy día terminamos antes? Ándate, nomás, ándate. No pregunte cosas hasta ahora. Clausura, pues. No, por eso. No tengo que ver el ahora. Llenado, cabrón. Ya está arriba, ¿no? ¿Cómo te fue?